Noticias en Flash. Ya son las 2 de la tarde con un minuto. Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Y ya está en la línea telefónica el licenciado Rodríguez Prats, a quien como cada semana escuchamos con atención con sus interesantes comentarios. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Hugo. Pues yo quisiera referirme a lo acontecido en el Partido Revolucionario Institucional el día de ayer, pero quisiera iniciar, si tú me lo permites, con un poco de historia. El PRI nació como una solución de urgencia, nació en condiciones muy difíciles a raíz del asesinato de Álvaro Obregón, que era líder, era el caudillo, era el presidente electo, y Plutarco Elías Calles pronuncia una frase que en realidad el que la escribe es Puy Casaurán, que le hacía sus discursos, que habla de pasar del país de caudillos y de hombres indispensables al de leyes e instituciones. De hecho, Calles no cumplió su palabra porque fue el Maximato, el que realmente concibió al PRI con sus sectores, que en ese entonces se llamaba el Partido de la Revolución Mexicana, o sea, ya el que no estaba en sus filas era un reaccionario. Aquí tuvo también gran influencia Vicente Lombardo Toledano, y fue Lázaro Cárdenas. Ya ahí es en donde sí es un partido de Estado, es un partido que asume la tarea de postular hombres, y esos hombres llegaban a los cargos públicos. No presumía de una democracia plena, se concibió como un periodo de transición. El mismo Puy Casaurán dijo, fue una solución de urgencia que se prolongó por culpa de todos. Luis Cabrera también lo dijo, era una solución perentoria que estaba llamada a permitir el tránsito a la democracia en forma pacífica. Y esto lo logró el PRI. O sea, fue reformándose cada sexenio y en la estabilidad se permitió el cambio. Hubo, y recientemente el señor presidente López Obrador lo dijo, periodos de alto desarrollo económico con 5 y 6% de promedio anual y con inflación menor al 2%. Hoy parecen metas inalcanzables. Entonces, todos de alguna forma hemos pasado por sus filas. Tuvo sus periodos, tuvo sus evaluaciones, y podemos ver muchas cosas en materia de salud, de educación, de comunicaciones, de infraestructura, y en el contraste con Latinoamérica nos dio estabilidad política. En el caso de Tabasco, con todo, y repito que hay muchas críticas, pues Vasconcelos decía que el porfiriato, perdón un poco, nada más me regreso, que el priato era un porfiriato colectivo, o Daniel Cosío Villegas decía que era una monarquía sexenal, hereditaria en línea transversal, o la famosa frase de Vargas Llosa de que era una dictadura perfecta. Y ahora sí me voy a Tabasco. En Tabasco el PRI dio buenos gobernantes. Santa María fue el primero postulado por el Partido Revolucionario Institucional, fue un gran gobernante. Carlos Madrazo en 1958, gobernó 58-64. Mario Trujillo fue un gran gobernante, 70-76. González Pedrero, 82-88. Y creo que hoy parece que se abandona al PRI, se le critica, no hay voces que surjan en su defensa. Yo quiero decirte que soy el presidente del PRI más joven. Yo llegué a los 27 años en 1973 a la presidencia, y me duele mucho lo que acontece. Yo no deseo, y no es bueno para México, que instituciones tengan estas crisis, que los partidos estén tan deteriorados. Esto no es bueno. Yo le doy un saludo fraternal a mis amigos priistas, deseo que superen su crisis, deseo que recuperen la confianza, que sean una opción para hacer política. Yo hoy soy ya el decano, antes de mí ya no queda ninguno de los presidentes del PRI que esté vivo. Yo soy repito, ya el más longevo, y sí deseo que también pues hagamos una reflexión, porque hoy todo el mundo raja, todo el mundo critica, y repito, en Tabasco creo que no hay nadie que no de alguna forma haya pasado por sus filas. Todos ahí nos hicimos, fue una escuela,
Ahí estuvo Andrés Manuel, ahí estuvo Adán Augusto, ahí estuvo Arturo Núñez. Entonces, no estemos descalificando un periodo que, repito, tuvo cierto éxito. Yo he hablado de las divisiones de la política en Tabasco, he hablado de un periodo del 58 al 88, 30 años de 5 gobiernos, en donde hubo estabilidad, hubo orden, hubo Estado del Derecho. En el 88 comenzamos con un Tabasco convulso, inestable, con falta de gobernabilidad, pero repito, yo no veo sano para México ni para Tabasco que haya una crisis institucional o que no puedan superar, porque escuché en telereportaje las conferencias, las entrevistas y las opiniones de todos los que participaron, y yo les deseo la mejor de la suerte. Le mando un saludo a Pedro Gutiérrez como su dirigente actual, y repito a todos mis amigos priistas, deseando que superen su crisis y que siga siendo una institución útil para Tabasco y para México, y que en el balance hay que considerar las muchas cosas buenas que logró, y que al final de cuentas todos tenemos un cierto compromiso de lealtad y gratitud con esa institución, porque por sus filas pasamos y fue escuela, y ahí servimos, y ahí nos permitió alcanzar cargos públicos y cargos de elección popular. Ese sería mi comentario, Hugo. Licenciado, creo que es muy interesante lo que nos dice. Ahora, yo le hablo un poquito más de la forma, no tanto del fondo, como ya hizo usted. ¿Conoce a Alejandro Moreno para los debates? ¿Qué tan bueno es? Y refiriéndonos a los debates de los temas relevantes para la nación, que son los que le va a tocar revisar y afrontar. Mira, definitivamente no le veo cualidades, no le veo características. Los presidentes del PRI se caracterizaron por tener formación, por tener discurso, por tener doctrina. Podemos hablar de muchísimos de ellos. Ahí está nuestro paisano Carlos Alberto Madrazo. Estamos hablando también de Muñoz Ledo, estamos hablando de gente que sabía, Jesús Reyes Heroles. Yo todavía recuerdo allá por el 96, 97 debates, por ejemplo, entre Santiago Oñate a nombre del PRI, Carlos Castillo Peraza a nombre del PAN y Porfirio Muñoz Ledo a nombre del PRD. Cuánta nostalgia nos da eso. Y hoy pues no tan solo es Alejandro, yo también veo un debate, por ejemplo, que hoy pudieran tener Alejandro Moreno, Marco Cortés y Jelko Polevsky, y sinceramente me va a dar una enorme tristeza, porque ahí es en donde tenemos una crisis, no tan solo en el PRI, de liderazgos y de buenos políticos, sino en todos los partidos políticos. Muy bien, y finalmente le pregunto también en torno a esto de la forma, ya decía yo, no del fondo. ¿Cree viable que se llegue hasta el tribunal? Porque Ivonne Ortega no descarta la posibilidad, el margen es muchísimo, ya lo hemos visto todos. Mira, yo creo que sí va a llegar a los tribunales, también lo lamento, estamos judicializando la política, pero sí veo que esto viene en una descomposición desde hace muchos años. Yo creo que, y aquí también lo digo en un reclamo muy respetuoso de los viejos priistas, los profesionales políticos, como que abandonaron a la institución. O sea, Carlos Salinas de Gortari, que fue presidente de la República, con toda certeza, con un liderazgo dentro del PRI, hay políticos como Beltrones, o como Emilio Gamboa, Enrique Jackson, Santiago Oñate mismo, tantos priistas que pasaron por sus filas, Humberto Roque Villanueva, el mismo Santiago Oñate. Entonces, todos ellos, ¿por qué no formaron un frente? Y para mí, que era lo más indicado, apoyar a José Narro, que traía el prestigio de ser rector de la universidad, me da la impresión de que lo abandonaron, de que ya creyeron que era una institución inservible y que no tenía caso hacer nada por el PRI. Inclusive ayer, pues yo tengo referencias de que muchos liderazgos ni siquiera concurrieron a las urnas a votar. Lo dijo René Juárez, creo que Osorio Ochón fue el mismo caso. Entonces, pues eso es muy triste. O sea, es muy triste que no le tengamos gratitud y lealtad a las instituciones. Este es uno de los problemas más serios. O sea, cuando llegamos a los cargos públicos, la institución es lo mejor, el partido me da una oportunidad, el partido considera mis méritos, pero resulta que cuando entra en una crisis, pues todo el mundo corre. Qué triste, inclusive en este caso, por ejemplo, pues en Tabasco, yo hubiera preferido, yo hubiera visto con buenos ojos
los priistas que están en Tabasco, ya no me quiero referir a nombres para no aludir a cuestiones personales, pero hubiera yo esperado una actitud más en defensa de la institución, más en defensa de su historia, más en defensa, utilizando argumentos sólidos de lo que el PRI le ha dado a México, que no es así tan sencillo de decir todo está mal y el viejo PRI. No, el viejo PRI le dio muchas cosas a México. El viejo PRI no es Peña Nieto. Aquí hay una confusión. Hablamos de lo que ha sucedido. No, el sexenio de Peña Nieto es indefendible. Pero el viejo PRI tiene muchas cosas valiosas. Y repito, no hay un tabasqueño que no esté en cierta forma ligado al PRI, que le tenemos cierta gratitud, cierto reconocimiento. Para mí, esto es grave. Y eso sí, yo convocaría a los priistas que por favor hagan un esfuerzo, porque no es bueno para México, para nuestra política, para nuestra democracia, que instituciones como estas entren en crisis y perezcan. No lo merece el PRI. No merece terminar sus días en la crisis la que yo estoy viendo. Y ahorita que mencionaba Peña Nieto, está la declaración de hoy del ex candidato presidencial Francisco Labastida. Dice que Peña ha sido el peor presidente de la historia. Me acordé de usted que cuando terminó el sexenio hizo el balance. Bueno, yo te quiero decir que lo dice siendo el presidente. Yo en el programa de Broso, inclusive, muchas de las actitudes y muchas de las cosas que yo padecí el sexenio, pues fueron por mis críticas. Lo critiqué desde que fue gobernador del Estado de México. O sea, yo sí vi venir esta crisis y desafortunadamente después, pues Peña también, aquí Andrés Manuel le ha dado las gracias porque no intervino en el proceso en la sucesión presidencial. Sí intervino y sí le pegó y sí crearon todo este expediente en contra de Ricardo Anaya. Entonces, desde mi punto de vista, yo en Peña Nieto no veo nada en el platillo para defenderlo. Entonces la gente pues dice el viejo PRI y se refieren a Peña. No, por favor, recordemos a muchas etapas. Y repito, en Tabasco, Santa María, Madrazo, Mario Trujillo, González Terror, llegaron a la gobernatura vía PRI. Entonces, no olvidemos eso. Andrés Manuel fue presidente del PRI, Humberto Mayans, Roberto Madrazo, Manuel Andrade. Y repito, yo en lo personal recuerdo también a Pedro Reséndiz. Ahí está mi gran amigo Jesús Madrazo Martínez de Escobar, que fue un buen presidente del PRI. No, yo siento que ahí nos vamos muy precipitadamente en lanzar sentencias y ahora resulta que pues, nadie fue priista y no le debemos gratitud a la institución y todo el mundo sale corriendo. No, a mí me preocupa mucho eso, porque nos sentimos todos con méritos propios. Arturo Núñez hizo una carrera en el PRI, fue un priista ortodoxo. Él toca las puertas del PRD cuando ve que Roberto Madrazo va a ser postulado y él siente que se le fue la posibilidad de ser gobernador del PRI y lo postula el PRD y así nos fue. Entonces, sí, seamos más prudentes. Somos muy arbitrarios como juicios, en nuestros juicios. Nos lanzamos en calificaciones que sinceramente a mí me preocupa mucho porque hoy más que nunca requerimos equilibrio. Requerimos ejercer la autocrítica, decir nuestras verdades, pero también ser prudentes, porque pues ahora resulta que el PRI está bien que se entierre y se vaya al hoyo, cuando, repito, eso no beneficia a México, no beneficia a Tabasco. Yo le envío un saludo fraternal a mis buenos amigos, les podría yo mencionar, no lo hago porque voy a omitir nombres que se me pueden sentir ofendidos, pero yo les mando un saludo fraternal a su presidente Pedro Gutiérrez y les pido que hagan un esfuerzo porque, repito, es una institución que todavía puede dar mucho para México si hay madurez de sus militantes para rescatarlo. Licenciado Rodríguez Prats, hasta la próxima semana. Gracias por los comentarios. Al contrario, Hugo, un abrazo. Igualmente para usted. Vamos a la pausa, seguimos informándole. En Seracom, contamos con médicos especialistas los 365 días del año.